Hola a todos y saludos, bienvenidos a la última de las presentaciones que vamos a dedicar al estudio de dispositivos basados en semiconductores, en concreto los transistores unipolares. En los transistores unipolares solo existe un tipo de portadores, los mayoritarios. Tienen una impedancia de entrada muy grande, buena estabilidad térmica y mayor inmunidad al ruido que los bipolares. Existen dos tipos, el llamado transistor FET o JFET y el transistor MOS o MOSFET. En cuanto a transistor FET o de efecto de campo, la estructura interna que tiene este tipo de transistor, en este caso llamado de canal N, la podemos ver en la figura, en la cual vemos que hay dos contactos, que son la fuente y el drenador, y el terminal de puerta, que está dividido en dos partes, en las dos zonas unidas a las dos zonas de tipo P fuertemente dopados. Por lo demás, el drenador y el surtidor están unidos a una zona de tipo N débilmente dopada, y lo que sucede en estos transistores es que hay una cierta recombinación de portadores de la zona P y la zona N, dando lugar a dos zonas de transición como aparece en la figura. Por lo demás, hay un canal a través del cual podrían circular esos portadores entre drenador y surtidor, y esta es una de las características de este tipo de dispositivos. Si aplicáramos una tensión drenador-surtidor, manteniendo la tensión puerta-surtidor igual a cero, con un cortocircuito como vemos en la figura, lo que ocurre es que vamos inyectando portadores de tipo huecos que se van recombinando con los electrones de la zona N, y hace que esa zona de transición que veíamos se empiece a ensanchar por la parte del drenador, que es donde tenemos aplicado el polo positivo, pudiéndose llegar a una situación en la cual ambas zonas prácticamente se juntan, y es lo que se llama la zona de saturación del canal o la zona de pinch off que veremos ahora. La tensión drenador y surtidor, por tanto, a la cual el canal se estrecha de tal manera que prácticamente están juntas las dos zonas de transición, se llama zona de pinch off, y la tensión a la que eso sucede es la tensión V sub P0. Por otro lado, en las gráficas que vemos en la parte inferior, vemos representando en ordenadas la corriente de drenador y en abscisas la tensión de drenador-surtidor para una tensión VGS igual a cero. Lo que nos fijamos es hay una familia de curvas, pero si nos fijamos en la que hemos resaltado, que es VGS igual a cero, vemos que hay dos zonas claramente diferenciadas. La zona de la izquierda de la gráfica, que es la zona en la cual hay una linealidad entre la corriente y la tensión de drenador-surtidor, en comportamiento resistivo, mientras que en la zona de la derecha, que su comportamiento es como si fuera una fuente de corriente. La corriente es constante, y eso ocurre a partir de que se ha producido en la saturación del canal o el estresamiento máximo del canal en la zona de pinch-off. En la parte izquierda de la figura lo que vemos es cómo se va estrechando el canal a medida que aumentamos la tensión del drenador-surtidor. Si ponemos un circuito, un ejemplo más que un circuito eléctrico, no lo es solamente un ejemplo, como veíamos en los transistores bipolares, en el cual hemos polarizado el puerta-surtidor con una diferencia de potencial, como aparece en la figura, y también el drenador-surtidor. Lo que vemos es una familia de curvas que podrían ser algo así como la familia de curvas de salida que tenían los transistores bipolares, en los cuales en ordenadas hemos representado la corriente de drenador y en abscisas la tensión drenador-surtidor. Pues bien, para cada tensión puerta-surtidor, desde cero, que es la que tenemos en la parte superior en un color morado, hasta llegar a una tensión puerta-surtidor de menos 2 voltios, fijaos, valores negativos, lo que ocurre es que aparecen siempre dos zonas, la zona resistiva, zona lineal, siempre que no lleguemos a la zona de pinch off o de saturación de canal, la zona de saturación, donde la corriente es constante y se comporta como una fuente de corriente el transistor, y luego hay una zona de corte que se produce, es decir, cuando la corriente de drenador es cero, y eso lo conseguimos haciendo, como veis en la gráfica, una tensión puerta-surtidor muy negativa. Por su parte, hay una zona de avalanchas, si la tensión drenador-surtidor fuera muy elevada, en la cual aparece una gran corriente, un gran volumen de portadores produciendo una corriente que destruiría el transistor. La zona de saturación y la zona óhmica se pueden limitar, o se limitan, no es que se limitan por el valor de estas tensiones, y decimos que cuando la suma de las tensiones drenador-surtidor más puerta-surtidor en valor absoluto, esto es porque esta ecuación también, o estas ecuaciones también son válidas para los
transistores FET de canal P es mayor, como digo, que la tensión de pinch-off, V sub P, en valor absoluto también, entonces estamos en la zona de saturación, la parte derecha de la gráfica, y cuando es menor en la parte izquierda. Por lo demás, la corriente en la zona óhmica o zona lineal o zona resistiva, por llamarlo como queráis, la corriente de drenador viene dada por la ecuación que tenemos en la parte inferior derecha, donde vemos que claramente la corriente de drenador depende de la tensión puerta-surtidor, por supuesto, también de la tensión de contracción de canal, de pinch-off, y también de la tensión de drenador-surtidor. Es una ecuación no muy complicada, pero bueno, que tiene una serie es un poco larga, ¿de acuerdo? Claro, si nos movemos en la zona de saturación, la corriente de drenador se puede simplificar, dado que la corriente es la zona de saturación, o justo en el límite de la zona de saturación, la suma de las tensiones de drenador-surtidor más puerta-surtidor es exactamente igual a la tensión V sub P de pinch-off en valor absoluto. Y podemos obtener una curva podemos decir, curva de activación o de conducción de portadores a través del canal, en el cual observamos que para una tensión puerta-surtidor muy negativa, de menos 3 voltios, menos 4 voltios, prácticamente no hay corriente de drenador. Sin embargo, para una tensión a partir de menos 3 voltios aparece una gráfica que no es del todo lineal y que responde a la ecuación que tenemos en la parte superior izquierda de la corriente de drenador. Por lo demás, llama la atención de que en este tipo de transistores de canal N, que el canal está formado, el canal está de forma nativa en la propia construcción del transistor, para una tensión puerta-surtidor igual a cero, como veíamos en la diapositiva anterior, hay una corriente de drenador en cuanto apliquemos una tensión de drenador-surtidor, claro. Si comparamos el bipolar y el JFET, en ambos casos la extensión de entradas, base emisor y puerta surtidor determinan las corrientes de colector y drenador. La corriente de puerta es muy pequeña, mucho menor que la corriente de base, debido a que tiene una alta impedancia a través de la puerta, pero no nula de la corriente, y el JFE es más rápido al ser un dispositivo unipolar, donde la movilidad depende solamente de los mayoritarios en el interior del transistor. El JFE puede usarse como resistencia por tensión en su zona lineal, en su zona resistiva, como veíamos antes, y el transistor bipolar es más adecuado para diseñar amplificadores porque posee una muy buena ganancia de corriente, en este caso en continua, que es lo que tenemos descrito hasta ahora, o que hemos estudiado hasta ahora, que es beta. En cuanto al transistor de efecto metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo, se diferencian los FET en que la puerta está aislada mediante óxido de silicio del resto de transistor. Vemos la figura como la puerta tiene determinadas dimensiones, W, que se llama anchura de la puerta, L, longitud de la puerta o longitud del canal. Claro, me preguntaréis, ¿pero qué canal? No hay canal. Efectivamente, este es un ejemplo de un transistor MOS que se llama de acumulación, como veremos ahora después, de tipo N, canal N. Lo que sí vemos claramente es que el drenador es de tipo N+, es decir, fuertemente dopado, y el surtidor también, y hay un óxido que me aísla eléctricamente la puerta del sustrato, que en este caso es de tipo P, ¿de acuerdo? Pues bien, el principio de funcionamiento se basa en el control del paso de portadores entre drenador y surtidor por el denominado canal, pero es un canal que hay que crear, no es como en el JFET, que el canal está creado de forma nativa. Aquí hay que crearlo mediante un campo eléctrico que se produce cuando aplicamos un potencial en la puerta del dispositivo. En todo caso, transistores MOS hay de dos tipos, que son los de tipo N y tipo P, donde los portadores son respectivamente electrones y huecos. Según el tipo o la formación del canal, nos encontramos con los transistores MOS, P o N, de acumulación. No existe canal formado y se necesita una tensión de puerta mínima, umbral, para que se forme ese canal, como veremos ahora posteriormente. En el caso de canal N serían electrones formando el canal, en el caso del canal P serían huecos formando el canal. En los de presión, igual que ocurría en el JFE, el canal existe de forma nativa, por lo que para una tensión de puerta igual a 0 voltios existe un paso de portadores siempre que apliquemos la diferencia de potencial entre puerta y surtidor, exactamente igual que vimos hace unas diapositivas para el JFET. Aquí tenéis algunos símbolos eléctricos usados en el diseño de circuitos, en el cual vemos en la parte superior izquierda NMOS de acumulación con dos tipos de dibujos. En la derecha, la parte superior, PMOS de acumulación, y en la parte inferior tenemos abajo a la izquierda NMOS y PMOS
de acumulación donde aparece resaltado un nuevo terminal que es B, que es lo que se llama el substrato, que permite polarizar el sustrato y que, como veremos en algún ejemplo en otro vídeo posteriores, hay que conectar a la tensión mínima que tenga el circuito, una tensión más negativa, que puede ser cero, puede ser incluso una tensión negativa. En la parte inferior derecha lo que tenemos son los transistores NMOS de deplexión y PMOS de deplexión, donde se resalta, se marca en trazo más grueso en la base del transistor para indicar que ya existe canal nativo formado y que puede haber un paso de portadores entre driver y surtidor en el momento que apliquemos una diferencia potencial, aunque la tensión puerta-surtidor sea cero. Pues bien, vamos a ver cómo funciona, algunos casos de cómo funciona el transistor MOSFET de canal N. En el dibujo vemos que si mantenemos el derivador a masa y conectamos una diferencia de potencial entre puerta y surtidor, se produce un campo eléctrico que atrae, fijaos que el polo positivo está conectado a la puerta del transistor, atrae a los pocos electrones que hay en el sustrato, dado que es de tipo P, y empieza a formarse un canal que además tiene un aspecto muy uniforme, y es porque como no hay tensión drenador-surtidor, los pobrecitos electrones lo que hacen es verse atraídos hacia la parte inferior o la parte superior del sustrato, la parte inferior de la puerta, formando aproximadamente un canal bastante uniforme. Esta formación de canal mínimo ocurre siempre que esa diferencia de potencial sea mayor que la tensión umbral. Sin embargo, si ahora aplicamos una diferencia de potencial, además, entre drenador y surtidor, esos electrones que antes estaban quietos debajo, formando ese canal mínimo, ahora se empiezan a mover hacia el drenador, se ven atraídos por el polo positivo del drenador, y lo que hace es que empieza a recombinarse, de acuerdo, esos electrones que están más próximos al drenador con los huecos que se inyectan a través del polo positivo de la batería, drenador-surtidor, y por eso se produce un estrechamiento, ya no es tan uniforme y es un poco más estrecho en las proximidades del drenador. Esta zona de funcionamiento es la que se llama zona de funcionamiento lineal. Hay un paso de portadores entre surtidor y drenador, y esto tiene lugar siempre que esa tensión drenador-surtidor en valor absoluto, ya digo que las ecuaciones que pongo valen de la misma manera para el transistor MOS de canal P, por eso pongo valor absoluto, sea menor, como digo, que la diferencia en valor absoluto de la tensión puerta-surtidor y la tensión umbral. Pero hay otra zona de funcionamiento que ya hemos descrito como es la zona de funcionamiento lineal o resistiva, dado que esa linealidad entre la corriente de drenador y la tensión drenador-surtidor hace que se comporte algo así como una resistencia controlada por la tensión drenador-surtidor. Pero si seguimos aumentando la tensión drenador-surtidor, llegamos a la zona de estrechamiento del canal, a la zona de pinch-off, y nos adentramos en lo que se llama la zona no lineal o de saturación. La gráfica, punteada en rojo, es el límite entre ambas zonas de funcionamiento, que es justo cuando la tensión drenador-surtidor es exactamente igual a la diferencia. Por lo demás, es una familia de curvas en la cual, a medida que aumentamos la tensión puerta-surtidor, lo que tenemos para distintas tensiones drenador-surtidor, tenemos una corriente drenador más intensa. En la parte de la derecha, como veis, la corriente es aproximadamente constante, es la zona de saturación, como decía, y eso se produce cuando la tensión drenador-surtidor es mayor que esa diferencia de la que hablábamos. Estamos claramente habiendo superado la zona de pinch-off. Bien, todo este comportamiento se puede documentar con ecuaciones, empezando por ecuaciones muy sencillas. En realidad, aquí tenemos cuál es la corriente entre drenador-surtidor o surtidor-drenador, si es un PMOS, y vemos que es la carga partido por el tiempo de transición de los portadores entre drenador y surtidor, y que ese tiempo, pues lógicamente, es la longitud del canal, que es la longitud que tienen que atravesar, partido por la velocidad media. Pero si seguimos con las ecuaciones y tenemos en cuenta la movilidad que tienen los electrones o los huecos, dependiendo del tipo de transistor MOS de que se trate, vemos que esa V sub m, esa velocidad, pues es proporcional al campo eléctrico aplicado entre drenador y surtidor. ¿De acuerdo? Cuanto más intenso sea ese campo, cuanto mayor sea la tensión drenador-surtidor, más rápido se mueven los portadores formando la corriente I sub D, o corriente entre drenador y surtidor. También podemos ver que por tanto, ese campo eléctrico es igual a la tensión drenador-surtidor partido por la longitud del canal, y aplicando las ecuaciones que hemos visto hasta este momento sacamos cuánto vale ese tiempo de transición en función de la longitud, en este caso al cuadrado, partido por la movilidad de los portadores, los que sean, y la tensión drenador-surtidor.
En la zona lineal, además, podemos calcular, como digo, cuánto vale esa carga, cuánta carga es. Pues bien, la carga depende de la tensión en la puerta que hayamos aplicado. Cuanto más intensa es esa tensión puerta-surtidor, más electrones, en el caso del canal N, más portadores mayoritarios hemos acumulado para formar ese canal. Por tanto, esa cantidad de carga es proporcional al campo eléctrico de la puerta, a la permitividad relativa del óxido de silicio, que es el aislante, y el aire, y también a las dimensiones, al área, fijaos, ancho por longitud de la puerta del transistor. Por lo demás, la tensión efectiva de la puerta, V sub G, es la diferencia entre la aplicada entre puerta y surtidor menos la tensión umbral, esa es la efectiva, y luego el valor medio de la tensión del drenador-surtidor a lo largo del canal, el valor medio es VDS partido por 2. Bien, con estos mimbres, y manejando las ecuaciones anteriores, podemos llegar a la expresión que tiene la corriente de drenador-surtidor en función de una serie de parámetros que hemos venido comentando y donde únicamente me gustaría destacar, por no alargarme mucho, que esa D mayúscula que vemos en la última ecuación, por las tres, pero en la última, que es la que quiero resaltar, es el ancho o es la distancia que hay entre el contacto de puerta y el canal, o el valor medio de aproximadamente la zona media del canal, esa D mayúscula. No es el ancho del óxido, por favor, es una D mayúscula para distinguirlo. Claro, esto, dicho así, no nos dice nada, pero si manipulamos un poquito esta ecuación, vemos que rápidamente podemos meter una constante K, todo lo que no es relevante, y ver que efectivamente la corriente de drenador-surtidor pues depende en la zona, la ecuación, me refiero a la corriente, pues depende de W y de L, las dimensiones de la puerta y la longitud del canal, depende de la tensión efectiva de puerta, pero también depende de forma cuadrática de la tensión del drenador-surtidor. Claro, ese término conviene en la zona lineal que sea lo más pequeño posible, para que haya una cierta relación lineal entre la corriente del drenador-surtidor y la tensión del drenador-surtidor. Pero también quiero resaltar cómo es ese parámetro que hemos llamado capacidad de puerta y canal, esa especie de condensador, capacidad más que condensador, y se expresa como el producto de las dos permitividades, la del óxido y la del aire, las dimensiones, es decir, el área, como cualquier condensador, y la separación del dieléctrico, que es el óxido, más la distancia que haya aproximadamente hasta la zona media, más o menos, del canal, ¿no? La zona intermedia. Por tanto, lo que observamos es que la corriente depende de una capacidad que aparece típicamente en los 3 MOS y que muchas veces es la responsable de limitar la velocidad de funcionamiento, de conmutación, de pasar de una zona a otra, como veremos más adelante, sobre todo cuando estudiemos electrónica digital, pero que tiene enormes ventajas porque eso hace que nunca jamás en un transistor MOS hay consumo en corriente por la puerta. Simplemente paso de portadores entre drenador y surtidor. También en la zona resistiva podemos calcular cuánto vale esa resistencia ficticia o virtual, ¿no? Ficticia no, porque es una resistencia, es el cociente entre la tensión del drenador-surtidor y la corriente. Y vemos que esa resistencia es la que haría en un dispositivo funcionando en esa zona que se calentara, que disipara energía. Bueno, vemos aquí que hay una dependencia de una serie de parámetros y que podemos minimizar si la longitud del canal fuera más pequeña, por ejemplo, podemos minimizar si la anchura de la puerta fuera más grande. Lo que estamos diciendo es que cuanto mayor es la longitud, más es la resistencia, porque tienen que atravesar los portadores una longitud mayor, pero si es más ancho, pues hay más superficie para pasar y hay menos resistencia. Bueno, y es tan importante la anchura y la longitud del canal que en tecnología MOS es muy importante lo que se llama la relación de aspecto, que es el cociente entre la longitud y la anchura, que eso determina un poco las características de cada transistor MOS, de cada fabricante de transistores MOS. En la zona de no lineal o de saturación, lo que ocurre es que hemos aumentado tanto la tensión del drenador-surtidor que ahora es mayor que la diferencia que veíamos antes, en valor absoluto, y hemos producido, con ese aumento de la tensión del drenador-surtidor, como decíamos, un estrechamiento, un pinch-off en las proximidades del drenador. El canal no es uniforme, obviamente, y ya la corriente permanece constante. Ya no puede seguir aumentando en función del valor como ocurría en la zona lineal, en función del valor de la tensión del drenador-surtidor.
Podemos entonces calcular, por ejemplo, la corriente justo en la zona límite, cuando comienza la zona de saturación, que es cuando la tensión VDS es igual a VGS menos VT. No he puesto el valor absoluto porque bueno, estaba haciendo referencia constantemente al transistor de canal N, y aplicar esa diferencia, esa igualdad a la ecuación de la que hemos calculado antes de la corriente de drenaje surtidor, y obtenemos una ecuación que nos dice que la corriente, como ves, ya no depende de la tensión de drenado surtidor, se permanece constante, depende, eso sí, claro, de la tensión puerta surtidor, pero nada más que eso. Bueno, esos comportamientos, esos valores de las corrientes, lo que dejamos aquí reflejados, en función de cómo conseguir la zona de saturación o no lineal, la zona resistiva o lineal, y cuánto vale la corriente o de qué parámetros depende la corriente en una u otra zona. Para los transistores PMOS, como decía, el análisis es similar si se toman valores absolutos, como hemos hecho en las tensiones y las corrientes, y la movilidad de los huecos o de los electrones, dependiendo, bueno, en el caso de PMOS sería de los huecos, y la permitividad, perdón, la conductividad de los huecos en este caso, pero las ecuaciones son idénticas. Los transistores de deplexión, tanto en NMOS como en PMOS, tienen un comportamiento similar. La única diferencia es que al existir un canal sin aplicar tensión de puerta, es decir, con una tensión puerta surtidor igual a 0, como ya hemos repetido varias veces, entonces existe una corriente entre drenador y surtidor al aplicar una diferencia potencial entre drenador y surtidor. Para NMOS de deplexión, esa tensión umbral es menor que 0, y para PMOS de deplexión esa tensión es mayor que 0. Y eso lo vemos en las siguientes gráficas, donde vemos un transistor en NMOS de acumulación. Vemos las gráficas en la derecha que ya conocíamos. En la izquierda he puesto el valor de la corriente del drenador en función de la tensión puerta surtidor justo en la zona límite que me separa las zonas de resistiva y de saturación, y vemos que a partir de una tensión umbral 0,5 o 0,6 voltios hay un paso de portadores evidente entre uno y otro. En el transistor NMOS pero de deplexión, al existir un canal formado, para VGS igual a 0 ya existe una corriente en el momento que aplique una tensión de drenador surtidor. Es como si hubiéramos desplazado a la curva hacia valores negativos, y observamos que ahora la tensión de conducción es menos 0,5, menos 0,6 voltios aproximadamente. Por lo demás, el funcionamiento es igual que los anteriores. En el caso del PMOS, lo que observamos es que en el PMOS las corrientes y las tensiones son inversas, es decir, la corriente no entra por el drenador y sale por el surtidor, sino al revés, tiene sentido contrario. La tensión puerta-surtidor, en realidad, para que el dispositivo conduzca, deberíamos haber pintado mejor una diferencia de potencial surtidor-puerta, pero he preferido dejarlo así para que apreciéis que la curva es igual que el transistor NMOS de acumulación, pero es como si hubiéramos hecho su imagen especular para que veáis el comportamiento de este tipo de transistores, en este caso PMOS de acumulación. Y finalmente, el transistor PMOS de deplexión es igual que el NMOS de deplexión, pero como si hubiéramos desplazado hacia valores positivos la curva, de tal manera que justo para VGS igual a 0, pues hay conducción, pero como es un PMOS, la corriente circula entre surtidor y drenador, es decir, entra por surtidor y sale por drenador. Por eso en ordenadas aparecen valores negativos, aunque podríamos haber hecho una representación distinta, pero lo he puesto así para que se aprecie con más claridad el paralelismo entre un tipo de transistor y otro, sin perder de vista nunca el signo que tienen las tensiones y las corrientes. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Espero que os haya gustado, y damos por finalizado este primer bloque dedicado a la electrónica de dispositivos basados en semiconductores. Muchas gracias.